Es la 1:03 con 3 minutos y estamos listos para iniciar Al Aire Noticias. Es el momento de informarse antes de comer o después de desayunar, como ustedes lo quieran ver. Ya estamos listos para compartir con ustedes y me da mucho gusto saludar en esta mesa a José Luis Pandal. Doctor. ¿Qué tal, mi querido Manolo, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Y aunque no hayan desayunado y no vayan a comer, no solo de pan vive el hombre, eso es bíblico. También de información, entretenimiento y además en un principio fue el verbo, ya que estamos en temas bíblicos, entonces también la palabra es importante que usted la utilice de la mejor manera, que es para comunicarse, pues siempre será fundamental. Muy buenas tardes después de todo este largo preámbulo. El saludo para todo el equipo. Daniel Aguilar, Dani, buenas tardes. A Vero Altamirano. Vero, ¿cómo te va? A todo el equipo que hace posible la transmisión de este espacio. Estamos listos para compartir con ustedes el segmento de noticias que pone a disposición de todos ustedes estamosalaire.com para que nos puedan seguir, nos puedan ver. ¿Qué es lo que tenemos hoy en Al Aire Noticias? Tenemos que el gobernador Moreno Valle y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong inauguran otro arco de estos de vigilancia que están poniendo ahora, ya le vamos a dar los detalles por Amozoc. Se supone que van a ser muy importantes en términos de seguridad. Así es, eso es uno de los temas, esto estaremos platicando en unos minutos más. También les platicaremos todo aquello que hay alrededor de una declaración de una persona que trabaja muy de cerca con Nancy de la Sierra y que Mario Alberto Mejía en su columna pues revela de alguna manera este mensaje sugiriendo que tiene que ser en favor de su candidata porque pues es quien lo está apoyando con Prospera. Platicaremos también de este tema en unos minutos más. Y también le comentaremos ya en información nacional que el Instituto Nacional Electoral le dio un golpe brutal al Partido Verde, una multa grandotota. Comentaremos al respecto porque al fin y al cabo lo del agua al agua. ¿Y de dónde van a pagar la multa? ¿De la bolsa del dirigente? No, de ninguna manera. Bueno, y hablando precisamente de lo que uno no se entera, en el Senado está atorada la ley de transparencia, se están analizando algunos temas, también de eso le informaremos en información nacional. Así es, también estaremos platicando un poco de deportes. ¿Qué es lo que hay hoy? El Puebla juega la fase de cuartos de final de la Copa, enfrentándose a Mérida, aquí en el Estadio Universitario. Para el equipo de la Franja, que es el subcampeón actual, pues será importante avanzar a la siguiente ronda, aunque no deja de lado que lo más importante es la permanencia. En historia tendremos el segmento de historia con el doctor Pandal. Con las cosas que pasaron hoy siempre hay temas que recordar. Hoy el abrazo de Acatempan, que se ha desvirtuado mucho, ¿no? Lo utiliza la gente como se dieron el abrazo de Acatempan y se siguen odiando. En fin, comentaremos un día, tal día como hoy, se dio ese suceso, entre otros en historia. Y el nuevo instrumento de Apple, este nuevo reloj, con el que usted podrá estar en contacto permanente con lo más relevante y destacado de la tecnología. Pues aquello que era pues impensable, ¿no? El de repente poderse comunicar a través de este adminículo propio para dar la hora y que desaparece y borra del mapa las manecillas. Oye, yo tengo mis sugerencias para Apple, en su momento se las explicaré. ¿Ya nos darás detalle? Sí, yo creo que sí, nada más que lo que estoy pensando es cómo le hago para que mi sugerencia, yo estoy seguro que la van a adoptar, pero que me la paguen, ha de haber modo, ¿no? Patentar o algo. Sí, ¿Qué ves alguna que cosa. Un chorro de lana los de Apple? Pues sí, en ese sentido no sufren. Por ahí no tienen ningún problema. Bueno, pues de eso y más platicaremos esta tarde en Al Aire Noticias. Y como todos los días empezamos con el comentario editorial de José Luis Pandal. Para todos ustedes aquí en Al Aire Noticias. Quédense con nosotros, ya saben que en redes sociales, twitter.com/estamos al aire y en Facebook, facebook.com/estamos al aire. Tenemos también número para que se comuniquen con nosotros en mensaje de texto. Lo quieren hacer vía WhatsApp, vía Telegram. El número es el 2221-616284. Si nos quieren llamar, el 245-7492. Inicia Al Aire Noticias. Editorial. Al Aire Noticias.
Pues seguimos con variaciones sobre un mismo tema, los plurinominales. Hemos venido hablando sobre el origen conceptual de los hoy llamados plurinominales, desde 1963 con la creación de los entonces denominados diputados de partido, hasta las aberraciones de hoy donde los encontramos de chile, de dulce y de manteca, que decimos en México, que no representan ni a los partidos políticos ni a los ciudadanos, si acaso a sí mismos. Cuando uno se pone a analizar con seriedad lo que dice la ley respecto a estos plurinominales, además de lo que dictan los estatutos de cada partido sobre el asunto, acaba cayendo en lo que podemos denominar estupor, véase el diccionario de la Real Academia Española. Si además trata de descifrar la interpretación del Instituto Nacional Electoral sobre este tema y los tiempos y modos de hacer campaña, el riesgo es quedar en estado de confusión mental permanente. Para no exponerme a tales patologías y con el propósito de evitar que los políticos profesionales de todos los partidos me contesten lo de siempre ante cualquier crítica, es muy fácil criticar, pero a ver, ¿qué propones? Dicen. Ahí les va mi proposición. Eliminemos 100 pluris y que cada partido haga una lista con los candidatos que se les dé la gana. De paso, se ahorran las explicaciones absurdas para defender sus decisiones, como que Carmen Salinas tiene alma de priista, Ebrard se volvió ciudadano de centro, Espino se volvió ciudadano de centro, el sobrino de Bartlett también es nacionalista, etc. Y después de ver quién ganó, las uninominales que se les asigne, o sea, las 300, de un total de 100 se les asigne el número de diputados correspondiente a su proporción de votos en todo el país, sin la complicación de las 5 circunscripciones que no tienen sentido, y eliminando un 8% que anda por ahí, que se sacaron de la manga para lograr mayorías que no les da el voto. Es buena la propuesta y está clarísima, ¿no? Si creen que es confusa o imprecisa, lean cualquier acuerdo del Instituto Nacional Electoral y comparen. Puebla. Al aire noticias. Bueno, hoy publica Sexenio en su versión de internet, sexenio.com.mx en Puebla. Rehúye Nancy de la Sierra a declarar sobre uso de Prospera a su favor, no declara sobre el tema debido a que ella no está a cargo del programa, dice esta nota de Lupita Crisanto. Luego de que se diera a conocer que Carla López Lagunes, funcionaria del programa federal Prospera, condicionara la entrega del programa a cambio de que en las próximas elecciones voten por Nancy de la Sierra, virtual candidata del PRI Verde Ecologista diputada federal por el distrito 3 de Teciutlán. Esta última ha preferido no dar declaraciones al respecto. Siempre es delicado, ¿no? Lo que sucede con estos programas y estos apoyos que tienen para la gente, y sobre todo en época electoral, que hay el trabajo. Recién platicaba con gente del DIF y me decían, bueno, pues es que cuando hay veda electoral nosotros tenemos que seguir trabajando, no podemos dejar de los apoyos a la gente, lo que se les da, las despensas, lo que haya. Lo que sí tenemos es que ser muy cuidadosos en que no haya nada que tenga que ver con partidos políticos, y hay una serie de circunstancias que sí tenemos que considerar. Desde muy temprana hora se ha tratado de tener la entrevista con la priista, dice esta nota de Lupita Crisanto. Cabe mencionar que tampoco se ha logrado contactar a Carla López Lagunes, quien fue evidenciada en una grabación que el periodista Mario Alberto Mejía compartió en la quinta columna de hoy, induciendo a pobladores de Tlatlauquitepec a votar por Nancy de la Sierra a cambio del apoyo federal Prospera. Fíjate que parte del problema de la falta de transparencia es los absurdos, ¿no? Para empezar, como todo está prohibido en campaña, cualquier resbaloncito se puede volver un problemón para el candidato, la candidata, la precandidata o el precandidato, y tienen que andarse con mucho cuidado. Como además la ley de transparencia, precisamente, que hablaremos más adelante, no es clara ni precisa, ya no sabes qué es lo que sí deben de confesar o contestar y qué es lo que no. Entonces eso se presta a confusiones. Desde luego que los programas sociales no deben de ser ocupados con fines electorales. Desde luego que los programas sociales sí son ocupados con fines electorales. Yo digo que si fuera más, ¿cómo te diré? Más precisa, más transparente precisamente la acción de los funcionarios, sería más fácil. O sea, si de todas maneras hacen cosas
que en teoría son ilegales, lo que hay que darle es un marco legal a las cosas que se hacen y en todo caso que la gente tome su decisión, ¿no? Decir, oye, pues tenemos este programa, lo promovió el partido X que estaba en el poder y te estamos entregando en función de este programa. Yo confío en que la gente pensaría, pues sí, nada más que me estás entregando lo que es mío, porque ¿de dónde lo sacaste? ¿Tu bolsa? ¿No, verdad? Bueno, la transparencia evitaría muchos problemas. Prospera antes se llamaba de otra manera y antes de otra manera. Era oportunidades, y antes se llamó a otra Solidaridad. cosa. Desde Salinas. Y siempre se ha utilizado por todos los partidos que han ocupado el poder federal, pues el PRI y el PAN, en el mismo sentido. Y siempre hay gente que lo utiliza con más obviedad y hay gente que lo disfraza más. El hecho es, bueno, son acciones de gobierno que se publiciten claramente, que se quiten de rollos, ¿no? Y que las prohibiciones electorales se conviertan, en todo caso, si habría que tenerlas, que yo creo que no, ninguna, se conviertan en un apoyo para la limpieza de las elecciones, en lugar de en una trampa para ver dónde te tropiezas como candidato, ¿no? Me parece. Fíjate, dice la columna de Mario Alberto, el discurso que dio Carla López ante algunas mujeres, las más pobres de la Sierra Norte de Puebla en los primeros días de febrero, habla por sí solo. Me quedo con esta frase, dice, y cita textual. En esta contienda electoral que viene va a ser difícil y que va a ser complicada porque todo mundo se va a querer agarrar de ustedes las particulares, porque sí les voy a decir, sí son nuestras, porque nosotras vemos cuándo les van a pagar. Entre otras cosas, ¿no? Que plantea aquí el discurso. Evidentemente, es también por interpretación de cosas que están ahí plasmadas, ¿no? Pues sí, obviamente, o sea, hay que respetar lo que la ley dice, y dice que los programas sociales no deben ser ocupados con fines electorales. Eso es tajante y definitivo, esa es una verdad. Ahora, ¿en qué momento dijo qué, ante quién, grabado cómo? Ese es el otro rollo, ¿no? Claro. Que además ya sabemos que siempre acaba en yo sí dije, pero no dije, y esto está editado, y falta, y el contexto es equivocado, y lo que quise decir fue tal cosa. Insisto, la ley te da el remedio y el trapito, te hace tropezar y también te da el modo de salir, ¿no? Y bueno, sí me parece a mí que algo que sería importante es que si hubiera cualquier duda, Nancy, la candidata o precandidata, porque no puede ser candidata todavía porque la regaña el INE, declarara, o sea, públicamente. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y por otro lado también que los periodistas en general precisaran exactamente sus fuentes, sus modos, de dónde salen las informaciones, que insisto, hay gente que luego pone la nota, fulano declaró tal cosa, al otro día fulano dice que no declaró tal cosa. Es que además y fulano nunca se enteró. Sí, claro. El ejemplo clarísimo, yo puedo escribir hoy, José Luis Pandal se integra a las filas del equipo de La Franja. Evidentemente mañana José Luis Pandal dirá, yo ni me gusta jugar fútbol, y entonces yo diré, José Luis Pandal aclara que a él no le gusta el fútbol. Hombre. Sí, ya, tú solito te creas la nota que no tienes o que no hay, y luego el desmentido, ¿no? Así es. Claro, el desmentido no es que el señor desmienta lo que dijo, desmienta lo que dicen que dijo, ¿no? Sí. Pero te meten en la dinámica absurda de desmentir lo que no dijiste. Sí. Oye, más información, el arco de seguridad de la autopista Puebla-Veracruz, en el que se invirtieron 173 millones de pesos, es una muestra más del trabajo coordinado entre la Federación y las entidades que han privilegiado el uso de la inteligencia y la prevención para reducir la incidencia delictiva y recuperar la tranquilidad de los mexicanos. Coincidieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Moreno Valle. Hoy estamos demostrando en los hechos que cuando se trabaja en conjunto los resultados son más que trabajando de manera unilateral. Por eso agradezco al gobernador de Puebla que volvamos a tener un evento de coordinación que pueda marcar el ejemplo para el país, que en lugar de discursos de encono y enfrentamiento queremos discursos, acciones y resultados, señaló Osorio Chong tras reiterar que la federación, lejos de politizar el tema de la seguridad, mantendrá el trabajo con los estados y municipios. Los arcos de seguridad, añadió, son una muestra más de que los sistemas de inteligencia permiten mantener la vigilancia sin lastimar la integridad o los derechos humanos de las personas. Por su parte, el gobernador señaló que la coordinación con los 3 niveles de gobierno es fundamental para mantener a Puebla como un estado seguro y con paz social, entre otras cosas. Oye, de aquí se me ocurre un comentario anexo, pues, que no tiene que ver exactamente con la nota, pero insisto siempre, a mí me hace gracia que digan que no hay que politizar cosas.
cuando por sí solas lo son. Son políticas, se refiere a la polis, a la gente, y la primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de las personas en su vida y en sus bienes. Es un tema absolutamente político. Sé que el señor secretario quiso decir no hay que partidizar las cosas, pero también sé que dijo no hay que politizar las cosas. No, el de la seguridad es un tema político, señores, políticos. Sí, ¿no? sí. No hay que partidizarlo. Eso es diferente. Así es, detalló que desde su instalación se han asegurado 9 personas por diversos delitos, recuperaron 6 vehículos y se incautaron más de 100 kilogramos de marihuana gracias a la revisión de casi 3,000 vehículos, 24 motocicletas y 2,724 consultas vehiculares en sitio. Moreno Valle y Osorio Chong entregaron también 18 patrullas a igual número de municipios aledaños al arco de seguridad que bajo el esquema de peso a peso fueron adquiridas con una inversión de 7,160,000 pesos. 18 patrullas por 7,160,000 pesos. 18, pues cuéntenle. Sí, son patrullas muy buenas. Han de traer a Batman. Interceptor se llaman esos, sí, su Batman integrado. Sí. Ahí te va, o un Robocop. Ahí te va el detalle, mira, los vehículos tipo pick-up con equipamiento tipo patrulla y GPS beneficiaron a Catzingo, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Esperanza, General Felipe Ángeles, Los Reyes de Juárez, entre otras poblaciones. La inauguración del arco de seguridad asistieron también Carlos Martínez Amador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Ignacio Mier Bañuelos, diputado local por el Distrito 19 de Tecamachalco, y la diputada federal Isabel Allende Cano del Distrito 8 de Ciudad Cerdán. Fíjate cómo estamos en todo. Ahí tiene usted, seguramente escuchó la patrulla, la sí, sirena de una patrulla, porque estamos dándole sonido ambiental a esta y nota, estamos, ¿no?, en vivo. Estamos en vivo, desde luego, por eso se escuchó. Te cuento una anécdota nada más. Yo no sé si sirvan o no los arcos. Creo que todos los esfuerzos en términos de seguridad valen la pena, pero te cuento una anécdota. Hace muchos años, como 20 y tantos, venía yo de Villahermosa conduciendo ¿solito? Mi automóvil. No, ese es el punto. Un compañero que trabajaba en Pemex, un amigo, un conocido, me había dicho, oye, si me das aventón, porque ya de ahí me muevo, no me acuerdo a dónde iba, a su casa, ¿no? De alguna manera, de esos que trabajaban en las plataformas marinas, que se trabajaban, si mal no recuerdo, 15 días, se descansaban 15 días, y mucha gente, no veías familia todo ese tiempo, se iba a los 15 días. Bueno, me había pedido aventón y se sube al coche con una maleta de esas largas. Luego descubrí que mi hijo tenía una similar que eran de jugadores de hockey sobre hielo, porque cabe en esa maleta hasta el stick, ¿no? Bastón del hockey. Bueno, entonces sube, ese era su equipaje. Y se despide de alguien en Ciudad del Carmen que estaba con él ahí. Nos vamos, pasamos la primera revisión militar que estaba, te estoy hablando de una época posterior a el levantamiento zapatista, debe haber sido 95 por ahí, pues tío, casi como 20 años. Bueno, pasamos la primera revisión militar, llegamos a la segunda en adelantito de, no me acuerdo qué pueblo, pero había dos en ese momento entre Ciudad del Carmen y Villahermosa, y después había más adelante una especie de tráiler equipado con un arco, algo similar a esto de lo que estamos hablando, nada más que en tráiler, o sea, se movía. Pasamos debajo de la chiva esa que pasaba tu coche ahí junto, ¿no? Nadie nos dijo nada. Yo no me acuerdo ni qué coche tenía en ese momento, en qué coche íbamos, pero era un coche común, digamos. Caro, pero de los habituales de la época. Ni siquiera caro, o sea, un coche común, vaya, un coche, no me acuerdo qué coche era en el 90, no sé cuál debe haber sido. En el 94, no, sería un Marquis, doctor. No, era un coche, creo que era todavía mi Golfito, ¿no? Thunderbird con 8 bocinas. No, creo que tenía yo un Renault 5 que me encantaba, por cierto. No un Renault 5, no, un Renault 18. 2 litros. Bueno, bien. El caso está en que pasamos el arco aquel, todavía antes de llegar a Puebla un par de revisiones militares también. Ya cuando llegamos, se baja el tipo con su maletote, me dice, oye, qué suerte tuvimos. ¿Qué suerte? ¿Por qué? Le digo yo, ingenuo de mí. Traía una escopeta, tampoco era un arma, o sea, no era un M1 ni nada, traía una escopeta. Esta cosa, una escopeta cuata que le llamaban de 2 cañones, vieja, que la traía en la maleta aquella, porque si no, no hubiera cabido en ninguna, y nadie nos dijo nada. A lo que voy es, las revisiones militares, las revisiones de la policía, y sobre todo el arco que te estoy mencionando,
detectan muchas cosas, pero escopetas no, yo creo, no sé. Entonces, no sé si sirvan o no sirvan los arcos, creo que sirven, detectan de todo. Estamos hablando de 20 años de tecnología, también eso es cierto, ¿no? Debe ser mucho más precisa ahora la tecnología. Cuando menos eso esperamos, ¿no? Pues esperamos que sirvan de algo. Te cuento la anécdota, vaya, nomás por no dejar. No, siempre luego, es importante. Luego tuve otra, al revés, yendo a Ciudad del Carmen con una cantidad como 20 sleeping bags, que se llaman bolsas de dormir, que llevaba a la gente. ¿Llevabas bolsas de dormir? Ahí te voy, porque teníamos un contrato, trabajábamos a bordo en plataformas y la gente que trabajaba me había pedido, en las plataformas duermen los compañeros en lo que llaman cama caliente, uno se levanta, el otro se acuesta. Las 24 horas está Tengo trabajando. unas amigas así. Bueno, el caso está en que con el calor que hacía y con esas condiciones, había gente que prefería dormir en una especie de plataforma que había dentro de la plataforma marina al aire libre. Para eso querían las bolsas de dormir. Yo las llevaba y ahí tuve un broncón al llegar al puesto militar último antes de Ciudad del Carmen, que no me acuerdo si ya había puente, creo que todavía no. El puente para entrar a la isla viniendo de Villahermosa. No, es que para qué lleva sleeping bags y verdes. Yo los llevaba verdes porque eran los más baratos que me había yo encontrado. ¿Y a dónde lleva 20? Pues tengo un contrato, hay gente, tal, ya sabes, la explicación lógica. Sí. No, es que esos, ¿y por qué son de ese color? Pues por la misma explicación. Así te vieron cara de guerrillero. No, hombre, le decía yo a un subteniente jovencito que estaba ahí al mando, se ve que recién salido del colegio militar. Decía, bueno, pues entonces me va usted a detener, oficial, por portación ilegal de sleeping bags. O sea, no sé en qué ley dice cuál es el artículo constitucional que le impide a uno portar sleeping bags en la camioneta, ¿no? 18, color verde. Y el soldado aquel, el subteniente, me veía, ya sabes, ¿no? No sabía qué hacer, no sabía si dejarme ir o fusilarme. Pero bueno, otra anécdota, nada más, portación ilegal de sleeping bags. Oye, pues ojalá que todos estos sistemas de seguridad cumplieran con las funciones correspondientes, porque también lo hemos visto y hemos sabido de casos que detectan, están, pero pues de todas maneras que pasen. No hay todos porque pues ya aceitaron aquí la maquinaria. Mira, yo te digo otra cosa también, nada más que yo, mal pensado que soy, estaba viendo en el reglamento de tránsito que es infracción traer los vidrios polarizados. Sí. Creo que hay una especificación ahí que dice, bueno, si vienen entintados de fábrica, no están prohibidos, ¿sí o no? Sí. Por otro lado, dudo mucho que haya multas por vidrios polarizados, porque creo que un agente de tránsito de los de Puebla, desarmado, o sea, su única arma es su libreta de infracciones, que vea pasar una camioneta con los vidrios totalmente polarizados, de tarugo la detiene. Sí. O sea, también hay que ser realistas, ¿no? Sí, claro. O sea, está difícil porque no sabes quién va adentro. Te va a pasar una de dos, va un delincuente o va un agente de la ley, y las dos cosas pueden ser peligrosísimas. Pues sí. 245-7492 el número del estudio, el correo electrónico cabina@estamosalaire.com, el internet www.estamosalaire.com. Las vías de comunicación con este espacio y tratando de regresar a la realidad, a esto que únicamente disfrutamos los mortales. Nos vamos al segmento de deportes con Israel Valero, porque hoy les decía, juega la franja. Juega el equipo poblano en la Copa, cuartos de final contra Mérida, aquí en el Estadio Universitario. Y bueno, pues de eso platicamos con el hombre que más sabe de los deportes. Vámonos con Israel Valero. Deportes. Al aire noticias. Perfectamente. Israel Valero, ¿cómo te va? Hola Manolo, buenas tardes. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Bien, ya listo para ver el partido del Real Madrid contra... No, a ver, si oye ruidos incidentales es que algo está sucediendo y no me echen la culpa a mí. No, estoy aquí haciendo una revisión, es que nos dicen que se corta el audio, pero lo tenemos aquí perfectamente, ¿eh? Tenemos algún problema de audio y todo estaba Manolo haciendo, aprovechando que es tu espacio. Aprovechando, Isra, que estamos en los deportes. Estaba haciendo revisiones de sonido, pero yo te saludo con mucho gusto y te escucho con mayor atención, mi querido Israel. ¿Qué pasa con el Puebla hoy? Sigue en el estadio que le da suerte. ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. José Luis, hoy tarde a las 5, el Puebla de la Franja se medirá al Mérida. En este partido que será los cuartos de final de la Copa MX, con la misión del Puebla de conseguir la semifinal
en la que sería la tercera ocasión en 4 torneos que ha participado recientemente en el torneo de Copa. Hay un antecedente entre sus dos equipos, fueron compañeros de grupo en la ronda eliminatoria, con 2 victorias a favor del Puebla, primero de 2-1 en el Estadio Universitario y después de 2-0 allá en el Estadio Carlos Iturralde de Mérida, Yucatán. Así es que, haciendo un lado por el momento la cuestión del porcentaje, el Puebla tiene la obligación y la misión de llegar a la semifinal de la Copa MX. Oye, ¿sí le ves posibilidad? ¿Apostarías por la franja? Sí, claro, no mucho, pero sí, a lo mejor 500 pesos, ¿no? Como de 4 pesos le entramos. No, dije 500 para que no duela. Apuesta con alguien de Mérida, no conmigo. Oye, pues viene bien y es interesante ver el desempeño de la franja en la Copa, pero lo más importante será el fin de semana contra Chivas. Sí, para Chivas exactamente, que es el juego que puede marcar el parteaguas de ese torneo. Si el Puebla llega a ganar, tratamos de enfilarse tendría que seguir sumando puntos, pero es el punto de quiebra, ¿no? Aquí Puebla decide su futuro, la permanencia o el descenso al fútbol nacional, ¿no? Entonces, ese es lo importante del partido de este fin de semana. La directiva anunció que además del Estadio Cuauhtémoc están vendiendo los boletos en los puntos ya oficiales, es decir, los que compran por vía electrónica, también ya están desde hace unos momentos poniendo a disposición de la afición. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué estás viendo de la Champions? Sí, estamos checando ahorita precisamente el juego del Basel y el Real Madrid, del Basel contra el Porto y del Real Madrid contra el Schalke 04, los partidos de regreso de la Champions, en los que por supuesto el Real Madrid ya quiere cambiarse el chip un rato, dejar atrás el hecho de haber perdido el liderato del fútbol español y enfocarse a este pase a los cuartos de final. Bueno, que están por iniciar los 2 partidos, Porto contra Basel y Real Madrid contra el Schalke 04 a la 1:45, en un ratito más arrancan. Así es, ahí estaremos pendientes a ver si el Real Madrid puede hacer algo importante en la Champions. Oye, y en el Porto, el que sin duda es al momento el mejor jugador de México, yo creo que desde por ahí de hace un par de años, es Héctor Herrera, qué jugador y que va de titular en el partido, ya lo anunciaron en las alineaciones, hace unos momentos. Héctor Herrera va de nueva cuenta, está considerado, y sí, no tiene razón, es sin duda el mejor elemento que tiene la selección nacional en el extranjero. Lo demuestra continuamente, con goles, con minutos, con asistencias, con entrega, que es también lo que vale mucho a veces cuando estás en el terreno de juego. Oye, es un jugador equivalente a lo que fueron en su tiempo Hugo Sánchez o Rafa Márquez, Es un jugadorazo. ¿Sabes que él tiene condiciones distintas? En otra posición. Es muy similar a lo que hacía Riquelme, digamos. Pero de talento, de nivel, de que digas, oye, este jugador al nivel de qué mexicano está en la historia, pues está al nivel de los 2 mexicanos que más han destacado en Europa, me parece a mí, en su posición, desde luego. Sí, ¿no? Todavía no logra los títulos y todo lo demás, ¿no? Pero es una trayectoria muy... No, pero además está empezando, pues, o sea, es un jugador muy joven. ¿Tú te imaginas a este cuate en el Barça, en el Real Madrid, en cualquier Manchester, equipo en Europa? Puede jugar en cualquier equipo, es un gran jugador. En algún equipo alemán, que además tiene el tipo. Sí, ¿no? sí. Sí, la verdad es que juega bien y sí es muy parecido a Riquelme incluso en su fútbol, ¿no? Sí, exactamente. Oye, y por cierto que también, retomando algo del Puebla, en estos momentos el presidente del equipo, Jesús López Chargoy, en su cuenta de Twitter pone que si le ganan a las Chivas el próximo sábado, va a haber una pena extra, además de un pago. Ok, ¿y por qué no mejor se los informa a los del Puebla? ¿Para qué lo pone en Twitter? Los que tienen que saberlo son sus jugadores. Sí, están entrenando ahorita. Habrá prima extra y una lana, dice. Oye, pero además le subieron al boleto, ¿verdad? Es el boleto más caro de la temporada, ¿no? Sí, es el Día del Club se llamaba antes. Y 650. Ya lo hicieron contra Cruz Azul. Ahí sí le hicieron gasto los cruzazulinos. Sí. Esa ocasión tuvieron que pedir prestado. La quincena se la gastaron por completo en el partido y dejaron sin comer a su familia. Está bueno. Muy bien, Isra, nos vemos al ratito. Una semana, todo sea por el Puebla. Nos escuchamos al ratito en el aire. Gracias, Isra. Adiós. Vámonos a pausa, hacemos una pausa, regresamos. Es Al Aire Noticias. Esta tarde en estamosalaire.com. Gracias por acompañarnos. Hay muchos temas que platicaremos con ustedes un poco más adelante. En el ámbito nacional, pues el golpe que le da el INE al Partido Verde con la multa.
y además de el análisis de los temas de transparencia que hay en el Senado. Vamos y venimos. Nacional. Al aire noticias. Y dicen en el Verde Ecologista que pues que ¿por qué les hacen eso, hombre? La resolución del Instituto Nacional Electoral de subir de 35 a 67 millones de pesos la multa al Partido Verde por la difusión de propaganda Cine Minutos es un golpe brutal a las finanzas del Verde, dijo Arturo Escobar, vocero nacional del partido. Representan 2/3 partes de la prerrogativa que vamos a recibir para la campaña electoral. Es un golpe brutal a las finanzas del partido a unos meses de que inicien las campañas, dijo Escobar en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Grupo Fórmula. El viernes el Instituto Nacional Electoral aprobó una multa al Partido Verde por 67.112.123 pesos por el desacato a las medidas cautelares otorgadas desde el 31 de diciembre, con los que se debía suspender la difusión de la propaganda Cine Minutos. El vocero del Partido Verde dijo que hoy presentarán un recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la resolución del INE, pues dijo que sí atendieron las medidas cautelares, pero no fue suficiente para la autoridad. Cambiamos el Cineminuto completamente, le quitamos los elementos de la controversia y esa atenuante ni siquiera fue valorada por la autoridad, dijo Escobar. Sobre las declaraciones del presidente de Morena de que el Verde Ecologista debería desaparecer, Escobar dijo que Martí Batres está en un estado de desesperación. Él nos toma a nosotros y al PRD como sus enemigos. Dijo que concuerda con Batres en que el INE debe conocer todo, por lo que impondrán un recurso de queja ante el órgano fiscalizador por actos anticipados de campaña de Morena desde 2012. Esta nota la publica hoy Milenio, pero pues dicen que ¿qué onda? Que el golpe es brutal, que les quitaron buena parte de lo que van a usar para la campaña. Mira, comentarios rapiditos. El primero, un hermano de este señor Escobar es el que maneja la comercialización, por ahí leí, de Cine Minutos. Ya dijo que no hay conflicto de interés porque en el caso específico del Partido Verde no lo manejó, sino que lo manejó otra empresa, no la de su hermano, punto uno. Otra vez, yo no sé, supongo, sospecho, pero no hagas cosas buenas que parezcan malas. Segunda parte, sí es un golpe para un partido que le quiten dinero que pensaba gastarse en una campaña. Sí, pero el dinero es el mismo, o sea, sale de los impuestos, de los que les da el IFE. O sea, tampoco es que alguien del INE, otra vez se me olvida, tampoco es que alguien del partido, de ninguno, también, porque muchos les ponen a todos y unas multotas y no sé qué, pero el hecho donde les afectan es que les reducen lo que pueden gastar en campaña. Pero el dinero es el mismo, no es de ellos, es de nosotros, ¿no? Y con ese nuestro dinero pagan sus multas también y siguen haciendo lo que tengan que hacer. Y en un momento dado es simplemente cuestión de valorar, bueno, nos pueden multar, pero le damos un patadón al partido de enfrente, ¿vale la pena la multa o no? Sí, vale, pues ahora le dásela, porque no pierde nada nadie, perdemos mucho
todos los ciudadanos que colaboramos con los impuestos para que les den dinero a los partidos. Ese es el otro comentario al que voy. Que sí pierden manera de hacer campaña, sí, porque pues ese dinero ya no se los dan, digamos, ¿no? O sea, no duele la bolsa, pero sí duele la organización de un partido, o tendrían que poner dinero suyo, hazme favor. No, bueno. Bueno, la otra cosa que me llama mucho la atención es que se enganche Morena con el Partido Verde, allá ellos, cada quien toma sus decisiones, porque también me parece que hay estrategias que son muy claras, y que Morena puede ser acusado de actos anticipados de campaña, otra vez, en esta ley tan absurda y tan tramposa, también puede suceder, ¿no? Ahora, el punto final, Manuel, es este tipo de multas ayudan a que los partidos se comporten de otra manera, y no me refiero al Verde, me refiero a todos. ¿Sirve de algo multarlos? ¿Es el camino adecuado el de la multa? Que era un poco lo que pasaba cuando la elección, ¿no? Sí hubo una multa para tal partido porque repartió tarjetas, porque hizo... Sí, pero no más que si ganó la elección, ¿no? O sea, sí, oye, pagué una lana, pero pues ya estoy en el poder. El INE aquel lamentable del 2006 que era IFE en ese tiempo. Era IFE, ¿cómo se llamaba? Juan Carlos, ¿qué? El del 2006. El del 2006. Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde era el presidente. En algún momento declaró que efectivamente Vicente Fox Quesada, a la sazón presidente de la República, había intervenido de manera, no sé si dijo ilegal, imprudente, pero bueno, lo reconoció. Pero no determinante, decía, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Entonces, como no fue en un momento dado determinante, ¿cuál fue la sanción de Vicente Fox? Sí, realmente nada. Digo, el baldón es la traición a la patria, ese lo cargará mientras viva, cuando se muera y por toda la historia, ¿no? Desde mi punto de vista, pudo hacer todo, pudo transformar al país y no tuvo carácter, no tuvo voluntad, no tuvo talento para hacerlo. Creo que traicionó no solo a la democracia, creo, mi opinión personal, traicionó a la patria. Pero bueno, el caso es, ¿con qué sanción? Ninguna. Reconociendo que había actuado de manera indebida, ¿no? Porque eso fue reconocido por todas las autoridades que tenían que analizar este caso. Pero bueno. Esta mañana sesionan las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, la de Gobernación y la de Estudios Legislativos segunda, y declaran en sesión permanente para elaborar el dictamen de la Ley General de Transparencia. El presidente de la Comisión Anticorrupción, el senador Pablo Escudero, informó que continúan 3 temas pendientes, entre ellos el que prácticamente no hay consenso, el de violaciones graves a derechos humanos. El otro tema en el que hay acercamientos es el de facultades y procedimientos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos para promover mecanismos de control de acciones de constitucionalidad y controversias en la materia. El otro tema pendiente es el de la notificación del consejero jurídico cuando resoluciones de los organismos garantes puedan poner en riesgo a la seguridad nacional, que es otro de los temas importantes del día, doctor. Fíjate que hay mero comentario, no tiene nada que ver, es puro chisme, pero Pablo Escudero es senador del Partido Verde, es yerno de Manlio Fabio Beltrones y esposo de la hija de Manlio Fabio, que es candidata a diputada plurinominal del PRI. Mero comentario. El punto de la transparencia es que precisamente en estos temas y que por cierto es un hombre inteligente, Pablo Escudero, eso aparte. El punto es que te metes a analizar temas de transparencia y lo menos que son es transparentes. O sea, otra vez, como que estarían, uno con sentido común diría, hombre, sería tan fácil hacer una ley de transparencia que partiría de un principio fundamental. Todos los mexicanos tienen derecho a enterarse de todo lo que les afecte. Derecho porque mantienen a un organismo de gobierno a través de su trabajo, sus impuestos, y derecho porque están sujetos pues al régimen de gobierno, incluso al del Estado, que controla sus vidas y sus haciendas. Los mexicanos tienen derecho a saber todo lo que pasa en la administración pública, punto, ¿no? Y si hubiera algunas cosas, que es el pretexto más ocurrido, de interés nacional, o sea, que ponen en peligro al Estado mexicano, bueno, tendría que haber como una comisión de gente confiable que sí supiera todo absolutamente, ¿no? Y que en un momento, si viera que se está haciendo mal uso de la discrecionalidad por asuntos de seguridad nacional, por ejemplo, también pudiera decirlo, recriminarlo. O sea, sería muy fácil hacer una ley de transparencia si se actuara con transparencia, pero el caso es que no se actúa con transparencia y entonces
la ley misma, lo cual es, digo, como una paradoja terrible, se atora por temas que desde mi punto de vista sería muy sencillo resolver. Pues sí. Bueno, pues vámonos a la historia, el segmento de historia que tenemos para ustedes. ¿Qué pasó un 10 de marzo de hace muchos años? Historia. Al aire noticias. A que te la mato, doctor. A ver, un día como hoy de 1496, Cristóbal Colón deja la isla La Española en viaje hacia España, finalizando la segunda visita a las Américas. ¿Qué tal? No, magnífico. 1496. Está bien. ¿En qué nave iba? Me fui en la suya, ves que él no pedía prestadas. No tengo la menor idea de qué nave iba, porque las 3 primeras ya se habían hundido y la segunda expedición ya no fue de 3 carabelas, que ni carabelas eran un pecio y 2. No acuerdo cómo se llaman las naves, pero bueno, pasó a la historia como carabelas. La segunda expedición venía ya muchísimas naves financiadas por muchos comerciantes. Pero ni hablar, Manuel, te llevaste la del día en las efemérides. Todavía te puedo sorprender con otra. Venga. En 1876, Alexander Graham Bell realiza con éxito su primera prueba de teléfono, una idea que tomó prestada del teléfono construido en 1857 por el italiano Antonio Meucci. Antonio Meucci, hasta en alguna vez la película El Padrino 3 menciona a alguno de los personajes que Bell le robó a Antonio Meucci, porque los italianos siempre le roban sus ideas. Pero es cierto que Meucci tenía muy adelantado el proceso. Pero Graham Bell, como en su momento Thomas Alva Edison, eran especialistas en patentar ideas. Por eso la que yo tengo para la Apple no sé cómo manejarla. Pero bueno, no se las vas a dar en tan fácil. 1789 nació un señor que tuvo muy buena suerte y muy mala suerte. Se llamaba Manuel de la Peña y Peña, político y jurisconsulto, fue 2 veces presidente de la República Mexicana. Qué suerte, ¿no? 2 veces presidente de la República Mexicana. Perdón, una pausa, ¿puedes decir qué es jurisconsulto? Jurisconsulto es un señor que sabe mucho de leyes. Ok, un ya, experto, Dani, puedes quitar esa cara. Perito en derecho, sería un jurisconsulto. Bueno, durante su segunda administración, y de ahí la mala suerte, concertó con los Estados Unidos el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo, tan censurado por la opinión pública. También fue autor de lecciones de práctica forense, pero eso es aparte. El punto es que este cuate le toca ser presidente de la República 2 veces, por muy breve tiempo, y en su segunda participación firma el tratado más terrible que ha firmado el gobierno mexicano en ningún momento de su historia, que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que al fin y al cabo legaliza, con la aceptación del gobierno mexicano, el atraco cometido por los norteamericanos con sus invasiones diversas, ¿no? Y a eso le toca ser presidente, pero le toca en muy mal momento. O sea, hasta ser presidente tiene sus riesgos, ¿no? Sí, según claro. Cómo y cuándo y con quién te toque bailar, como en las fiestas. Claro. Oye, doctor, ¿qué sería un jurispedito? Un jurisperito sería aquel que tiene la autoridad para hacer un juicio sobre la ley y es creíble. Un perito es alguien que tiene la condición, la capacidad para darte una opinión fundada acerca de cualquier tema. ¿Y un Por ejemplo, jurispedito? Ese sería un señor que no controla sus debilidades. Básicamente. Es muy bonita la definición, doctor. Bueno. Oye, ¿sabes quién también nació un día como hoy? En 1936, Joseph Blatter, dirigente deportivo suizo, presidente hoy de la FIFA. Y que quiere seguir siendo presidente de la FIFA hasta que se muera. Hay personajes así. En el Comité Olímpico estuvo Avery Brundage, no sé si tú te acuerdas de él. A él le tocaron todavía las Olimpiadas de México en 68, pero le había tocado las de Berlín en 36. Joao Havelange. ¿Cuántos años estuvo? Sí, también. Blatter es su sucesor, ¿no? Sí. Blatter ya es un hombre de edad avanzada, ¿no? Sí. Y curiosamente yo supongo que ni Havelange ni Blatter jugaron fútbol nunca, ¿o sí? Yo creo que no, ¿eh? No hay así como... jugaron fue a los dados y tuvieron mucha suerte, ¿no? Y eso más o menos, ¿no? Pues sí, porque ahí tienes, Platini creo que es aliado de Blatter, pero Figo quiere sustituir. Figo quiere, también está en esa posición. Ahí tiene usted, le preguntaremos al deporte perito que es Israel Valero. En 1821, tal día como hoy, 10 de marzo, se encuentran Vicente Guerrero, caudillo insurgente, y Agustín de Iturbide, su enemigo realista, en la población de Acatempan, donde acordaron acelerar la independencia de México. Es lo que se llama
el abrazo de Acatempan. Te digo que a veces se ocupa. 2 enemigos que se van a seguir matando se dieron el abrazo de Acatempan. No, señores, estos señores se encontraron, se abrazaron y de ahí pasó como la leyenda del abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, ¿no? Lo políticamente incorrecto es decir la verdad en este caso, que es que Agustín de Iturbide pudo independizar a México sin Vicente Guerrero. Vicente Guerrero nunca lo hubieran logrado. Qué bueno que se encontraron y se consumaron la independencia de México sin más derramamiento inútil de sangre. Te digo 2 que nacieron hoy, doctor. Venga. Chuck Norris. Ese cuate sabía algo de... sí, ya. Sí. Actor y karateca estadounidense en 1940. Más karateca que actor. Ajá. Legendario en películas gabachas de la época. Y este que sí es un personaje entrañable que se le extraña, a Miguel Ángel Granados Chapa. Como no, yo periodista mexicano nacido un día como hoy de 1941. Tuve la oportunidad de conocer a Miguel Ángel, que era un periodista de mucha capacidad, mucho talento, que tuvo muchos años un programa en Radio UNAM, la radio universitaria como debe de ser, pues, que era la Radio UNAM, y donde tuvo un programa. No era tan radiofónico Miguel Ángel, no tenía... No, de hecho tú escuchabas a Miguel Ángel Granados Chapa y se oían los periódicos, te estaba hablando de una cosa y de repente se le perdía la nota y había ciertas lagunas, pero más allá de eso, el tipo tenía una claridad para muchos temas y para muchas cosas que también se retransmitía en Radio Web. También, sí, claro que sí, un hombre talentoso. También un día como hoy, en 1877, nace en Morelia el ingeniero, escritor y político Pascual Ortiz Rubio, quien luego de ser el primer candidato del Partido Nacional Revolucionario, ocupó la presidencia de la República de 1930 hasta 1932, año en que renunció. Pascual Ortiz Rubio se lo sacó de la manga a don Plutarco Elías Calles para hacerlo presidente. No tenía mayores méritos, ni políticos ni militares, y fue un presidente medroso. El día que tomó posesión le dieron un balazo en la mandíbula a bordo del automóvil presidencial, y entonces vivió atemorizado los 2 años que fue presidente de la República. Acabó renunciando, ¿no? Tenía un apodo, así le decían, el nopalito, que porque es una planta que suelta baba, entonces así le decían a don Pascual Ortiz Rubio. Durante su presidencia nació la frase aquella de aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Vive enfrente, que claro. Era don Plutarco Elías Calles. También en 1881, y esto simplemente para ubicarnos, muere el médico y catedrático universitario Gavino Barreda, defensor de la República durante la invasión estadounidense en el 1847, y primer director de la Escuela Nacional Preparatoria, quien fuera propagador del positivismo en México. Lo menciono porque hay quien confunde a don Gavino Barreda, gran educador, con Gavino Barrera, el que no entendía razones. Ese era otro al que le gustaba andar en la borrachera. Gavino Barreda fue un educador al que México le debe mucho. El positivismo vino a transformar la educación en México, de esa educación religiosa, que no era mala por religiosa, sino por anacrónica y absurda, ¿no? Con el positivismo, que era al fin y al cabo decir, bueno, lo que no se puede probar científicamente prácticamente no existe. Mejor muy al extremo, ¿no? Pero sí transformó la educación en México, la hizo racional fundamentalmente don Gavino Barreda. Oye, ¿sabes quién nació también un día como hoy? 1954. Si les digo Guadalupe Contreras Ramos, todos se quedan, Si les digo Lupita D'Alessio, ya entenderán que pues se trata de esta cantante y actriz. Nació en el 54. 54. No me digas. Dice ahí Guadalupe Contreras Ramos. No, pues, Lupita D'Alessio. Oye, es Poncho D'Alessio, su papá era locutor y conductor de programas de concurso en la televisión, de ahí sacó el nombre del D'Alessio. Seguramente sería Poncho, o sea, Alfonso Contreras, pero su nombre de guerra, su nombre de batalla era Poncho D'Alessio. Poncho D'Alessio. Exactamente. Esta mujer que, entre otras, se estuvo casada con Carlos Reynoso, hoy casi líder de la liga con el Veracruz. Cumplió 70 años Carlos Reynoso el fin de semana. O sea, le llevaba 9 a la Lupita. Estaban en buen momento los dos. Los dos, ¿no? Sí. No. Lupita tuvo un buen momento muchos años, según se sabe. Era una mujer muy guapa. Yo tuve oportunidad de verla alguna vez en vivo y más o menos de cerca en su juventud. Bueno, en su juventud. ¿Qué tan más o menos? No, danos más un o detalle. menos en una reunión social. Era una mujer muy guapa. Lupita D'Alessio. ¿Por qué destacaba, y además, digamos, físicamente? En la reunión donde yo la vi, por mal hablada y lépera. Es
que hablaban con un léxico muy florido. Ajá. Oye, pero dicen que era de buena pierna. Sí, no, era una mujer muy guapa en general, además atractiva, con ángel, con charm, que dicen los franceses, el charm de Peter Leslie era otra cosa. Decimos. Y era novia de un argentino que no me puedo acordar. ¿Julio Canesa será? No, era algo así como Sabú, uno que cantaba. Ah, pues sí, también, claro. Su esposo original era otro, ¿no? Sus hijos, pues sí, bueno, creo que su esposo primero, no sé cómo con el que tuvo hijos además. Sí, claro. Que ya son unos adultos desde luego y más o menos exitosos, creo. Pero bueno, ese es Lupita D'Alessio. También en 1928 nace una cantante importante de su generación que fue doña Sara Montiel, Saritísima le decían en España, una especie de María Félix en México fue Sara Montiel, que también filmó varias películas en México, algunas con Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? Y fue muy conocida, actriz y cantante, actriz del Último Cuplé, que además cantaba el Último Cuplé y que tuvo una época, pues llenó una época de la farándula hispanoamericana. Doña Sara Montiel también nació en un día como hoy. Y algo muy importante, Manuel, para la cultura de México, muere en 1976 Daniel Cosío Villegas, economista, historiador, editor y diplomático mexicano que presidió el Consejo Económico y Social de la ONU y fundó el Fondo de Cultura Económica. Daniel Cosío Villegas es uno de esos personajes que sabía mucho de todo, que tenía un sentido común extraordinario y que hizo cosas por la patria en términos de cultura y conocimiento que no se le han reconocido, creo yo, debidamente. Además fue maestro de generaciones y sus libros, su modo de escribir, era un encanto leer. Lo último que escribió don Daniel fueron estos libros de La costumbre del poder acerca de la presidencia de Luis Echeverría, un hombre al que México le debe mucho, un verdadero, si así podemos, o sea, si alguien lo fue, don Daniel Cosío Villegas fue un verdadero sabio y un verdadero patriota. Te comento dos para irnos a pausa. Venga, ahí te va, uno de ellos. Osama Bin Laden, que nació en 1957, líder del grupo terrorista Al-Qaeda. Oye, era un chamaco. Que murió en 2011. Sí, murió en 2011 y que bueno, pues fue el personaje a seguir después del 11 de septiembre de 2001. Digo, desde antes evidentemente ya traían un enfrentamiento, pero ahí se vuelve el enemigo visible de la historia. Y muere en 2011, pues en una intervención del grupo armado de los Estados Unidos, que fue siguiendo quirúrgica, que fueron siguiendo por televisión, digamos, en una transmisión que tenían en la Casa Blanca, donde pues está Barack Obama y está la gente de la presidencia siguiendo todo el desarrollo, pues, de cómo era la detención, pues, ejecución de Osama Bin Laden. Sí, que no pasó todo, o sea, no se publicó todo lo que ellos sí vieron. Digamos que fue una transmisión en vivo, no a todo color porque estaba muy oscuro, ¿te acuerdas? Las partes que sí publicaron, y sí estaban Hillary Clinton y Obama viendo o sea, siguiendo en directo la muerte de Bin Laden, que desde luego jamás iba a ser capturado, nunca. A Osama Bin Laden no le podían permitir hablar, y yo creo que él tampoco se hubiera entregado vivo, ¿no? Claro. Y la segunda que tengo grabada en la pupila, a Sharon Stone, que nació un día como hoy de 1958. Célebre, se acordarán de Bajos Instintos, ¿no? Del momento en que hace así y cruza la otra pierna. Sí, como que es una de las escenas memorables. Y que a un policía se le cae algo más que la baba. Sí. Fíjate que Sharon Stone, mero comentario al margen, aparte de sus atributos visibles, es una mujer sumamente inteligente. De veras, o sea, le han hecho pruebas de estas de IQ y demás. Y es prácticamente, tiene la inteligencia de un genio, Sharon Stone. O sea, una mujer inteligente, o sea, guapa, pero además inteligente. Lo guapa se le va a quitar alguna vez lo inteligente. Nunca, digo, a menos que tenga por ahí algún accidente cerebral, ¿no? Caso similar, por cierto, a la de esta chica de ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre ahorita. ¿Qué hacía? Era una niña actriz, la de Taxi Driver. Jodie Foster. Jodie Foster también es una mujer con un IQ altísimo, que después de ser famosísima como niña se metió a la universidad y terminó su carrera, porque es una mujer muy inteligente. Curioso, ¿no? Sí. Digo, no curioso, qué bueno que sí sea, pero vaya,
Quiero decir, su fama no es por lo inteligente y son mujeres muy inteligentes. Claro. Sharon Stone, un buen ejemplo. Una de ellas. Bueno, pues ahí están el recorrido por la historia que les compartimos. Oye, también en 1998 en Chile el exdictador Augusto Pinochet deja la comandancia en jefe del ejército de Chile. El proceso chileno fue muy largo para volver a la democracia. Chile a la democracia ejemplar de América Latina antes del brutal, terrible, cruel, sangriento golpe de Pinochet. Pero el proceso para que se fuera fue muy largo. En 1998 se logró que dejara la comandancia del ejército porque dejó la jefatura del Estado, pero no quería soltar al ejército. Hoy se sabe, precisamente leía yo en la mañana de algún ex yerno de Pinochet detenido por tranzas financieras. Hoy se sabe que aparte de asesino y cruel fue también ladrón, él y su camarilla. Ojalá y esos hechos no se repitan nunca en América, ni en ninguna parte del mundo. Bueno, pues vamos a una pausa. Esto es Al Aire Noticias en estamosalaire.com. Ya les compartimos algo de historia y ahorita que regresemos hablaremos de temas internacionales con todos ustedes aquí en Al Aire Noticias. Internacional. Al Aire Noticias. La firma tecnológica Apple tuvo a China en el centro de lanzamiento en San Francisco de su reloj Apple Watch, durante la que anunció la apertura de una nueva tienda en el lugar y mostró la popular aplicación china de mensajería WeChat. Además, el Apple Watch saldrá a la venta en China el 24 de abril, el mismo día que en Estados Unidos, a diferencia del iPhone 6, que llegó a las tiendas chinas casi un mes después que las tiendas en los Estados Unidos. China es el segundo mayor mercado para el iPhone después de Estados Unidos, pero incluso en un país fanático de los productos de Apple parece ser muy pronto para saber si los relojes de pulsera curvos serán un producto de primera necesidad para los millones de ciudadanos chinos que están en la clase media alta. Y más allá de la discusión respecto a si es moda o dispositivo, el Apple Watch tiene un alto precio de venta en China. El modelo deportivo es el más barato. El Varas. Llévenlo, está barato. Costará un poco menos de 3,000 yuanes, unos $479, incluyendo impuestos, frente a los $349 que costará en Estados Unidos. La edición de lujo, en tanto, se venderá en 145,000 yuanes, unos $23,157, contra los $17,000 de los Estados Unidos. Son montos muy altos para un producto digital de lujo que podría quedar obsoleto rápidamente si Apple hace lo mismo que con sus teléfonos avanzados y saca una nueva versión cada año, que ese es el tema, ¿no? Tienes una nueva versión, es muy cara, es lo mejor, pero en prácticamente 6-8 meses ya viene una renovación y ahí se queda la historia, ¿no? Oye, y te meten en la dinámica. Yo desde mi avanzada edad observo con tranquilidad cómo los jóvenes se vuelven locos por la tecnología. Se meten en una dinámica de que, oye, esta cosa hace una maravilla que no hacía la anterior, o más bien hace la misma cosa pero la hace más rápido. Ese es el cambio fundamental en la tecnología, ¿no? Y entonces te meten en una dinámica de que yo quiero eso, lo quiero. ¿No es un poco como el primer matrimonio? O sea, cuando llegas al segundo crees que es mejor, pero termina siendo lo mismo. No, pero es muy diferente porque cuando llegas al segundo matrimonio más bien te tardas. Y aquí cuando sale el segundo teléfono más bien te apresuras. Fíjate. O sea, ya quieres el segundo teléfono de inmediato. Yo de veras tengo una idea buenísima. La voy a exponer haciendo mención
de que si alguien la registra, yo la dije primero, la dije en este espacio, nos quedamos on demand. Un 10, ¿qué estamos la hoy? La prueba existe un 10 de marzo de 2015. Siendo las 2 de la tarde con 3 minutos, José Luis Pandal va a dar una idea millonaria. Una idea millonaria, espero que no salga un Graham Bell, un Alba Edison. Algún gandalla, pues. Sí, vaya, y que patente mi idea, que es mi idea y que yo se las vendería con mucho gusto y no muy cara. Pensando en esto en reloj, ¿te acuerdas con el reloj básicamente del 007? Tenía relojes así, ¿no? Se hablaba, decía M, no es que M estaría avergonzadísimo de ver lo que Apple ha avanzado. El reloj del 007 hacía más cosas. Me acuerdo de un reloj al que le salía un alambrito que era capaz de sostener al 007 colgado lejísimos o ahorcar a un enemigo. No creo que tenga ese alambrito. No tiene esas tiene carencias. Pero mira, mi idea también se basa en otra serie de televisión que es el Super Agente 86. ¿Por qué no se le ocurre a Apple hacer un zapato? El zapatófono famoso. Que tenga integrada toda la tecnología. Sería un buen dato. Siempre uso unos zapatos, lo llevaría siempre a la mano. Pero además, y esto es lo innovador, Esto es lo innovador. Dice Fabián que está chida tu idea. Pues, está chida, pero lo innovador de la idea, Fabián, amigos, amigas, es cuando uno se mueve, uno puede producir su propia energía. Un zapato que tú utilizas para caminar, no me acuerdo cómo se llama, sería cosa de hablar con un técnico, yo nada más pongo la idea. El movimiento mismo provoca energía. Esa energía alimentaría al zapato. Sería un zapato al que no se le acabaría la pila jamás. No tendrías que cargarlo. No tendrías que cargarlo nunca. Al ir caminando irías cargando tu dispositivo de comunicación tecnológica en tu zapatófono. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí. ¿O no estás de acuerdo? Sí. Entonces, esa sería una buena idea. Eso y los calentadores de aguas solares van a revolucionar el mundo. Recuerda al Superagente 86. Sí. ¿Cuántas veces salvó la vida con el zapatófono? No, varias. ¿Sí o no? Sí. Pero ese zapatófono nunca supimos cómo lo cargaba. O sea, cómo lo cargaba de energía. De energía, claro. Seguramente tendría que ser charol, puede ser un bostoniano. AA, Podría ser un bostoniano. Ya eso es mercadotecnia. Podría ser un choclo. O sea, mi idea aporta a la ciencia, al desarrollo de la tecnología. Luego tenemos que hacer un plan de mercadotecnia, porque tú podrías comprar zapatos varios. Sería un bostoniano café, unos color vino, mocasines, un zapato de charol de vestir negro. Podría incluso, y ese sería más rápido de cargar, porque normalmente la actividad que haces con zapato tenis deportivo, pues, es mayor. Zapato tenis, eso es como de los zapato tenis, de los 80, ¿no? Cuando decías, ¿no? Se perdió el niño Daniel Aguilar, vestía zapato tenis. Zapato tenis y pantalón de mezclilla. Y pantalón de mezclilla, así se decía, ¿no? Todos los niños se perdían de zapato tenis. Y su playera. Había que ponerle a los niños otro tipo de calzado, porque todos se perdían de zapato tenis. Todos, sí. Era difícil localizarlo por el zapato a los perdidos. Sí. Pero bueno, en el zapato tenis también podrías incluir la versión Sport, que sería la más barata, del zapatófono. Sí. Y insisto, zapatófono es reducir sus capacidades. En ese instrumento cabría todo. Podrías hacer cosas maravillosas. Bueno, pues ahí está la idea, por favor, reconozcanle al doctor Pandal. Digo, porque te insisto, el movimiento produce energía, sí. Sería aprovechable. Es la gran idea, esa es la gran idea, eso es lo extraordinario de mi idea. Que no necesitarías cargar nunca tu zapatófono. Ahí ya te llevas de calle al que sea. Oye, y además, cóbralo en dólares porque aumenta a 15.90 pesos el dólar. A la par de la depreciación del peso, ocurre un alza en las tasas de interés de los valores gubernamentales, lo cual puede ser evidencia de una salida moderada de capitales, de acuerdo con el Banco Base. En lo que va de este martes, el dólar interbancario se fortaleció 7 centavos al iniciar la jornada. La moneda estadounidense se vendió en 15.83. Banamex y Santander lo ofrecen en 15.90. En Bancomer el dólar también encareció 15.76, pasó a los 15.80. El Banco de México mantiene el dólar fix en 15.45. De acuerdo con el Banco Base, el tipo de cambio alcanzó un nuevo máximo histórico de 15.62 pesos por dólar, siguiendo la tendencia alcista generada por la especulación en torno a la política monetaria de la Reserva Federal. A la par de las depreciaciones, ocurre un alza en las tasas de interés de los valores gubernamentales, lo cual puede ser evidencia de una salida moderada de capitales. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, México ha sido la quinta economía con mayor inversión extranjera desde el inicio de la política monetaria altamente acomodaticia de la Fed.
Por lo que ahora, con la inminente alza de tasas, se espera que puedan salir de entre 5 y 8 mil millones de dólares del país, lo que representa menos del 2% del acumulado de flujos desde 2008. Fíjate que ayer lo comentaba, hoy lo vuelvo a decir, a mí me llaman la atención las razones que dan para el deslizamiento del peso. Dicen que no hay devaluación. Bueno, en lo que va de la presente administración hay como 4 pesos ya de diferencia por ahí, así. Si eso no es una devaluación, no sé exactamente qué sea. Pero bueno, puntos interesantes. La devaluación es mala por sí misma, no necesariamente, puede ser incluso muy conveniente para la economía de algún país. Si te pones a ver los problemas de la economía europea, los que tiene Grecia en este momento, precisamente se deben a que carecen de un instrumento, dado que tienen la misma moneda que es el euro, un instrumento para lograr el equilibrio económico con sus vecinos. Todos tienen euro y Alemania tiene una economía poderosísima, Grecia tiene una economía en crisis. Si Grecia pudiera deslizar su moneda, que si mal no recuerdo era el dracma, la moneda griega, podría defenderse de sus crisis económicas. Como no puede, está a expensas de que la Comunidad Económica Europea la apoye, porque la economía sólida de los alemanes no tiene nada que ver con la economía débil de los griegos, y la moneda es la misma. Tienen menos instrumentos para, digamos que nivelar, equilibrar su economía. México, el deslizamiento no es necesariamente malo, puede ayudarnos a exportar. Lo que uno ya no le queda claro es cuando te empiezan a explicar por qué se ha deslizado la moneda y por qué el dólar está tan caro. En 2009 la razón fundamental nos la dijo Carstens. 2009 fue cuando dijo que si había problemas en la economía, si había, no sé, una gripa o algo así en la economía de Estados Unidos, a México le iba a dar un catarrito. ¿Te acuerdas de aquella frase de Carstens? Sí. Y entonces la explicación de la devaluación o deslizamiento de nuestra moneda es que la economía de Estados Unidos estaba mal, estaba en crisis, era lo que decía Carstens. Hoy, la explicación de por qué hay deslizamiento de la moneda es que la economía de Estados Unidos está bien, está creciendo, hay mayor empleo, derrama económica, y eso ha afectado al peso, ya obligado a deslizarse. Entonces, en 2009 se deslizó el peso porque la economía de Estados Unidos estaba mal. En 2015 se desliza el peso porque la economía de Estados Unidos está bien. ¿Usted lo entiende? Pregúntele usted a Carstens, que de secretario de Hacienda, donde no era muy competente, pasó al Banco de México, donde sería más competente si no actuara en función de asuntos coyunturales, sino como un verdadero banco central, ¿no? Pero bueno, el asunto ese es malo, no necesariamente, a lo mejor exportamos más. Ahora, otra vez hablamos esta semana de percepción, ¿no? La percepción del mexicano, la que nosotros tenemos, es que si hay devaluación, estamos mal. López Portillo, que bueno, es que la historia ya te marca eso. Te digo que López Portillo dijo alguna vez, y lo dijo bien López Portillo, aparte de todo era un hacedor de frases, algunas muy certeras. Dijo: presidente que devalúa, se devalúa. Y es una verdad, porque la percepción del mexicano común es: si se está devaluando el dólar, México anda mal. Oye, ¿quién fue el que dijo México para Chile y Chile para los mexicanos? No sé, pero y tampoco sé la circunstancia. Mi memoria no da para tanto. Pero de López Portillo hacía frases contundentes, sí, y muy claras. Hay que leer, si tiene usted tiempo, cada tomo son 2 tomos. Las memorias de López Portillo se llaman Mis Tiempos. Cada uno tiene como 1000 páginas, ¿no? No sé si estén en internet también, pero esas frases son contundentes. Presidente que devalúa, se devalúa, y los presidentes por eso luego no quieren devaluar, Manuel. Claro, sí, por eso dejan al que viene, ¿no? Dejan al que viene o lo hacen inoportunamente, ¿no? Y luego meten la pata, el famoso error de diciembre, ¿te acuerdas? En 1994, acaba de hacer 21 años, básicamente era necesaria una devaluación que no iba a destrozar la economía si lo hubieran hecho bien, pero empezaron a avisarle a sus cuates, los que estaban en el poder: oye, mañana hay devaluación, hay abusado, y no le digas a nadie, te digo nomás a ti, compadre. Y el compadre le hablaba a sus otros 3 compadres, que le hablaban a sus otros 6 compadres, que le hablaban a sus otros 12 compadres. Cuando la devaluación se anuncia, a México ya lo habían saqueado, ya no había dólares para sostener nada, y una devaluación manejable fue una devaluación terrible, ¿no? Sí, el llamado error de diciembre, que de esas historias había muchas, ¿no? El que decía es que la economía se quedó con alfileres, pues ¿para qué se los quitan? Eso dijo Pedro Aspe Armella, que es el secretario de Hacienda antes, con
Salinas. Dijo, oiga, alguien le preguntó, doctor Aspe, y que usted dejó la economía detenida con alfileres. Dijo, mire, si fuera cierto, la pregunta sería ¿para qué se los quitan? ¿No? Fíjate, Manuel, cómo la devaluación en sí misma no es mala. El mejor ejemplo es la devaluación que hizo, no me acuerdo el año, debe haber sido 1956. Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la República, devaluó la moneda de 8 y cacho que valía a 12.50. La devaluó una Semana Santa, con los bancos y los mercados financieros cerrados, sin avisarle a nadie. O sea, te fuiste el miércoles de Semana Santa a 8.50 o por ahí, y amaneciste el lunes siguiente de la semana de Pascua, creo que se llama, a 12.50. Tan fue una medida acertada que ese 12.50 duró de 1956 a 1976. O sea, más o menos, igual me equivoco en el 56, pero bueno, 20 años que además corresponden a la mejor época en la historia económica de México, el desarrollo estabilizador. Crecimiento casi del doble, crecimiento económico casi del doble del crecimiento de la población, sin ir más lejos, ¿no? Y un cambio, vaya, la mejor época económica de México sin ninguna duda. O sea, no está mal si se hace de la manera correcta. Es que es un instrumento de gobierno, ¿no? Y es un instrumento de manejo de la economía. Digo, la prueba de que la devaluación misma no es mala es esa, es la mejor prueba. Nos dio 20 años de estabilidad, de desarrollo, del mejor momento económico de México en su historia. Una devaluación, entre otras medidas, ¿no? Sí, entre otras medidas. claro. Don Antonio Ortiz Mena era el cerebro de aquellos manejos. Oye, dice Iris que hablo como casado, como si estuviera casado. ¿Casado con Z? Pues no sé, saludos. No, ¿Qué? Cuando hombre. dije de lo del matrimonio, Es que habla... ¿sería eso? No es cierto, es precisamente parte del problema de Manuel, es que habla de oídas, ¿no? Que no es lo mismo. Sí, no he sido testigo presencial de un hecho tan catastrófico como ese. La bancada del Senado resolvió por mayoría apoyar a Eduardo Medina Mora para la designación del ministro suplente del fallecido Sergio Valls. De acuerdo a senadores consultados, publica hoy el Universal una nota de Angélica Mercado y Omar Brito. En la plenaria del PAN se tomó la decisión con la colaboración de Medina Mora con los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón como titular de CISEN, Procurador General de la República y Secretario de Seguridad Pública. El presidente Peña Nieto envió al Senado una terna de candidatos para sustituir al ministro Valls. Los candidatos son Eduardo Medina Mora, Horacio Hernández y Felipe Barrera Fuentes. Para elegir al ministro se requieren los votos de 2/3 partes de los presentes, a fin de contar con un respaldo de mayoría calificada. En caso de acudir todos los legisladores se requerirán 85 votos, cuando menos, y el formato aprobado prevé que los 3 candidatos expongan durante 20 minutos cada uno su proyecto de trabajo en la Corte antes de ser sometidos a la votación por cédula. En la Gaceta Parlamentaria se incluyeron los expedientes del operativo Rápido y Furioso, elaborado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las investigaciones de la ATF, el Departamento de Control de Drogas y Armas y Explosivos. También se incluyeron las investigaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Atenco y el de Oaxaca, así como la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso de este estado, donde se investigaron las violaciones a derechos humanos durante el desalojo de manifestantes con uso de fuerza pública. Hoy se determinará cuál de los 3 candidatos será quien supla al ministro fallecido Sergio Valls. Fíjate, Manuel, que uno de repente no entiende cosas. Yo no digo que Manuel Medina Mora sea una buena persona, una mala persona, no lo conozco. Lo que uno conoce de Medina Mora es su actuación pública. Y hay cosas que son, así nomás, es un hombre que no tiene ninguna experiencia en la judicatura. No sé si en algún momento haya sido abogado litigante, creo que ni eso. O sea, experiencia judicial, porque no es lo mismo ser policía, la Secretaría de Seguridad que ocupó, no es lo mismo ser fiscal, Ministerio Público. El Ministerio Público, su función es muy diferente a la del juez. La Suprema Corte de Justicia es un asunto de jueces, no es un asunto ni de policías ni de fiscales, que al fin y al cabo los ministerios públicos no dejan de ser policías, son policías investigadores, no son precisamente peritos ni jurisconsultos. Entonces, la pregunta, la que a mí se me ocurre es, bueno, ¿y no hay nadie más que Manuel Medina Mora para proponerlo como ministro de la Suprema Corte? Digo, el hecho es que sí lo hay. Los 2 que lo acompañan, los 2 que forman parte de la terna, son gente que tiene mucha experiencia en el Poder Judicial,
que ha trabajado en el Poder Judicial muchos años, que ha ocupado puestos de abajo hasta arriba. Entonces, uno no entiende qué necesidad de meterse en broncas para imponer a Medina Mora. Alguien ha dicho, y es cierto, que si Manuel Medina Mora, como parece, creo que no hay duda, va a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será una victoria política del gobierno de Peña Nieto que lo postula, aliado con el PAN que lo cobija. Él mismo ha declarado, Medina Mora, que no es militante partidista, pero que si le preguntan, pues su simpatía mayor en términos políticos está con el PAN. Lo ha dicho y lo ha dicho públicamente. Creo que lo dijo como respuesta en su comparecencia precisamente ante el Senado. Y yo digo, bueno, ¿qué tan importante puede ser? ¿Qué es más importante? ¿La credibilidad de la Corte? ¿La confianza en el gobierno? Está diciendo el presidente Peña Nieto que hay una crisis de confianza y credibilidad, y le echa gasolina al fuego con un nombramiento, si lo aprueba el Senado, pero a propuesta del presidente, que tiene muchos agujeros. O sea, hay mucho de qué criticarlo. ¿Por qué? Oye, ¿No establecían también que, bueno, recuerda que es Medina Mora, ¿no? Cuando lo del michoacanazo, cuando detienen a 30 y tantos de involucrados. Sí es Manuel, por cierto, ahorita me entró la duda. Sí. Bueno, que hay otro Medina Mora que es el vicepresidente de Banamex, no me acuerdo. Y que bueno, pues entre otras cosas había quien establecía cómo confiar en alguien que detiene a 32 y solo queda un detenido. Algo se hizo mal. Oye, y además es un hecho que el famoso Rápido y Furioso, que básicamente consiste en que se metieron armas a México, armas poderosísimas que se le entregaron al narcotráfico. La teoría decía, de esa manera los vamos a localizar y a detener. En la práctica les entregaron las armas, no detuvieron a nadie por eso, no los localizaron, y hubo muchos muertos por ese hecho de introducir armas de manera ilegal de Estados Unidos a México, y Medina Mora estaba enterado de ese trato con la DEA. También. O sea, si le buscas, insisto, tiene muchos agujeros. Sí, Manuel. claro. Ese nombramiento, que habría que revisar a profundidad. Y lo que establecen también es que hay como cierta prisa por hacerlo, ¿no? Cuando de repente les lleva mucho tiempo revisar todos los antecedentes, todo lo que tienen que revisar para tomar una decisión, parece que ahorita es ya, háganlo. Que se murió el ministro Valls hace poco, y la Corte hoy tiene 11 miembros. Para mi gusto, muchos. La de Estados Unidos tiene 5, si mal no recuerdo, 7. Tiene el sentido de que los miembros de la Corte, del Tribunal Superior de la Corte, del Tribunal Supremo, pues sean impares. Hace poco se eligió el nuevo presidente, y te acuerdas que por horas hubo un empate 5-5. Sí. Porque faltaba precisamente un ministro, había muerto Valls, y entonces no llegaban a ninguna conclusión. Algo se habrá negociado y el presidente es quien es. Pero el asunto está en que la prisa sería, bueno, hay que nombrar al que falta para evitar caer en estos empates en las votaciones. La Corte debe de ser un número impar. Hace mucho que había empates, porque hace mucho que el ministro Valls estaba enfermo, además, y no asistía, incluso antes de morir. Sí. Esa sería la prisa, ¿no? En un momento dado, que la comprendes. La otra parte es, ¿y cuántos años va a durar Medina Mora? Entiendo, que no va a terminar el periodo de Valls, que sería lo lógico, para eso lo están eligiendo, sino que va a estar 15 años en la Suprema Corte. Entonces, un ministro controvertido, además de todo, va a estar 15 años inamovible en la Suprema Corte. ¿No? Es un poco el caso de la procuradora, de la señora Arely Gómez. Yo no sé si sea capaz o no. Su trayectoria no te habla de que esté calificada para ser procuradora, pero otra vez es portación de hermano prohibido, dice alguien ahí. Es hermana de Leopoldo Gómez, el vicepresidente de Noticias de Televisa. Yo digo, bueno, pues tampoco por tener un hermano, tú puedes tener un hermano que haga cualquier cosa, y tú qué culpa, ¿no? O sea, no tienes que cargar con los culpas de tu hermano, o en todo caso tampoco debes de aprovecharte de sus méritos de un hermano, ¿no? A lo que voy es, y no había nadie más. Esa es mi pregunta, pues. No está el horno para bollos y le siguen echando carbón. Sí, para estarla haciendo así, ¿no? Y oye, es lo que no entiendes. En más, que es un tema que también habíamos platicado a lo largo de la semana pasada, autoridades de protección civil alistan un plan de trabajo conjunto entre diversas instancias para el rescate de los restos humanos encontrados en el Pico de Orizaba. A través de un plan de trabajo conjunto entre diversas instancias iniciarán los preparativos para el rescate de estos restos humanos. En un comunicado, el gobierno de la entidad, el titular de la Dirección General de Protección Civil, Jesús Morales Rodríguez, dio a conocer
conocer que las tareas de recuperación de los restos humanos implican la realización de un plan de trabajo especializado y conjunto entre todas las instancias participantes, mismo que se dará a conocer en los próximos días. Se informó que debido a los efectos del Frente Frío número 41, aún se está en espera de las mejores condiciones del clima, ya que bajo el panorama actual aumentan los riesgos. Tal como lo reiteró la Federación en su boletín de prensa, el objetivo principal de estas reuniones y plan de trabajo es salvaguardar la vida de las personas que asciendan a realizar este rescate. Asimismo, en una reunión se determinó que los especialistas de Brigada del Rescate del Socorro Alpino y personal de rescate de Cruz Roja cuentan con capacidad técnica y procedimientos de extracción con la metodología adecuada para realizar las labores. Adicionalmente, se especificó que en cuanto la situación meteorológica sea óptima, se llevará a cabo el ascenso. Los trabajos serán coordinados entre el Gobierno de Puebla, Cruz Roja, Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, AC, y la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación con el apoyo de la Unidad de Rescate de la Policía Federal. Al respecto, el arqueólogo Arturo Montero dijo que de realizarse este rescate se tratará de un hecho histórico en México, debido a las condiciones y características tanto del lugar como de los restos. Fíjate que es muy difícil. Ahí donde están los restos, que creo que es la cara norte, no puede bajar un helicóptero, por ejemplo, para llevárselos. Tienen muchísimos años, los van a tocar, se van a empezar a deshacer, me imagino yo, ¿no? Aunque estén congelados y demás. Sí, que eso es el reporte, ¿no? Que al momento de tocarlos prácticamente se deshacen. Fíjate, no sé cómo los van a bajar. Hay una técnica de rescate alpino, por ejemplo, para heridos o incluso para rescatar un cadáver, pero un cadáver reciente, que consiste en una especie de, no sé cómo decir, como un sleeping bag, hablamos hace un rato, como una bolsa de dormir, que además de todo es como metalizada, como de aluminio, donde puedes meter al herido, cubrirlo perfectamente bien para también evitar el frío y luego bajarlo con la fuerza de un alpinista experimentado que lo viene deteniendo, porque el problema en este caso no es que tengas la fuerza para jalarlo, sino que tengas la fuerza para detenerlo, para abajo, ¿no? Es una técnica de rescate. Pero en este caso, y lo puedes hacer con un cadáver también, desde luego, ¿no? Una cosa similar, pero en este caso, con tantos años, ha de ser muy difícil. Además, tampoco es una bajadita así como las que ven en las películas donde se echan en esquís, sino que tiene muchos accidentes ahí, hay piedras, hay barrancas. No está fácil. Y el helicóptero no puede bajar. Sí, claro, no. O sea, no hay manera. No es opción. No es opción. Y en algo tienen que depositar los restos, pues, para conservarlos, ¿no? Claro. O sea, muy difícil. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 386 votos y 1 en contra reformas a la Ley General para el Control de Tabaco, por lo que se prohíbe el consumo y encendido de cualquier producto de tabaco en espacios 100% libres de humo, así como en deportivos cerrados. Este decreto, que reforma el primer párrafo del artículo 26 en dicha legislación y que tiene como objetivo proteger de la exposición al humo del cigarro, se remitió al Senado de la República para su revisión. De esta manera quedaría prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior, y se agrega en espacios deportivos cerrados. Hace muchos años era hasta elegante, ¿no? El asunto del cigarro. Tú acuérdate de cantantes con cigarro, de grandes actrices y películas. Me acuerdo de Alberto Vázquez. Bueno, Alberto Vázquez, el Flaco de Oro también, su piano y su cigarro. Estaba a punto de decir lero, pero me reservo mi comentario. No, bueno, y en el terreno deportivo, ¿cuántos años vimos a Ricardo Lavolpe con su cigarro, al Chelis, que fumaba todos los partidos? Había una serie de televisión, no me acuerdo ahorita. No digo que esté bien, pero pues eso era lo que había. El doctor Kilder o Ben Casey, pero eran doctores de la tele de hace muchos años que salían fumando. O sea, el doctor llegaba y decía, señora, le comunicaba ahí en el episodio, tengo que decirle que tiene usted cáncer de pulmón, al tiempo que se fumaba su cigarro, el doctor en la tele. En el deporte, bueno, Rubén Omar Romano dejaba oliendo a tabaco el estadio Cuauhtémoc completo, ¿no? Bueno, cuenta la leyenda que Michel Platini, uno de los grandes jugadores de fútbol en la historia, al medio tiempo de los partidos encendía un cigarro. Y él decía que eso lo tranquilizaba. Le bajaba las pulsaciones y que le permitía recuperarse. Claramente pues era un vicioso, ¿no? Pero eso era lo que... Y la gente en el vestuario pues no le podía decir nada, era Michel Platini. Tú dile a Messi, no me gusta que comas tacos al pastor, pues no puedes, ¿no? Y menos, y con cebolla y todo. Sí, no había manera, pero sí había muchas cosas que hace muchos años no eran mal vistas, como el asunto de fumar. Hay incluso gente que recuerda que en el transporte público había gente que se subía con su cigarro. Mi
hija no puede creerme que cuando yo tenía su edad viajaba en aviones que tenían sección de fumar. Siempre decían, es cierto, eso es imposible. Claro, sí, claro, los descansabrazos tenías el cenicero. Claro, y generalmente era la parte de atrás, pero yo alguna vez volé en un vuelo de Iberia que la sección de fumar era un lado y la de no fumar era el otro lado, los dividía el pasillo. Bueno, sí. El caso está en que qué bueno que se hagan estas cosas, Manuel. Desde luego, ¿sabes qué otra cosa me acordé ahorita? Del estudio Raleigh, que era un cigarro muy famoso. Sí, como no, no sé si todavía programas, claro. de Pedro Vargas, sí, justamente. Sí. El Chino Herrera, decía Pedrito Malángala. Y no me acuerdo quién más, tenía siempre invitados y cantaban, pero era eso, era León Michel, era de los anuncios, que salía fumando y decía, no, Daniel, este placer de... Que Daniel nos dice, el profesor Girafales fumaba mientras daba clases. Por ejemplo, que traía puro. Un programa para niños, sí. Y que además ya lo habíamos comentado alguna vez, siempre fue el ganón el profesor Girafales en esa serie. ¿Por qué fue el ganón? Porque llegaba, le tocaba a Doña Florinda y luego salía Kiko con su pelota a jugar. Y el profesor Girafales se metía, y una tacita de café, sí, cómo no, y luego, ¿no querrá otra tacita, profesor? Cómo no, y ahí se la pasaba el profesor con tacitas y tacitas. Algo tendría el profesor Girafales, que ahí andas de los que sobreviven. Imagínate, varios, ¿no? Le decían el maestro longaniza. Y sí fumaba puro, ¿verdad? Fumaba puro. Sí, cierto. Doña Florinda también. Bueno, el caso está en que a mí me parecen muy bien las leyes que endurecen el trato con el tabaco. Ya saben, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Ya hemos llegado al fin de este programa, que no hay muchos, tal vez noticias las que le damos, pero se las damos muy bien comentadas y recibimos muy bien sus comentarios precisamente. Qué bueno que nos acompañaron. Muchas gracias, nos vemos mañana a la 1:00. Pásela bien. Ya dice aquí Vero que por qué me alargo. Pues mira, entre otras cosas, para contestarte de que precisamente lo que quiero es hacer una despedida adecuada. Es que todavía nos falta tiempo. Hombre, si todavía nos falta tiempo podemos seguir. No le des cuerda, no le des cuerda. Podemos seguir platicando. No, muchas gracias de veras por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros todos los días. Creo que este esfuerzo de comunicación se ha ido consolidando. Ya sabe que todo comentario es bienvenido, que toda sugerencia es aceptada. Y que pueden ver todos los programas que hemos hecho en estamosalaire.com. Hay una pestaña que ahí dice noticias, le dan ahí y ven todos estos programas. Pueden ver con filosofía, también todos los programas que se han hecho con filosofía, con Sofía Pesat, y al aire, por supuesto, todo lo que hacemos ahí también en el 96.9 y en estamosalaire.com. Todo ahí lo pueden revisar. Y seguiremos en la misma línea, seguiremos con invitados de todos los partidos, todos los que quieran venir ya saben que son bienvenidos. Seguiremos destacando las notas importantes, porque al fin y al cabo de lo que se trata es que al terminar el programa usted se lleve algo para reflexionar, algo para comentar, algo para pensar. Por lo pronto, muchas gracias por su atención, pásela bien, adiós.